noche, Escuela de Parapsicología, presentada por Luis García Chapinal y Sebastián Rodríguez Galindo. Escuela de Parapsicología. Hola amigos, buenas noches. Comenzamos nuestra clase de hoy y vamos a continuar hablando de los fenómenos paranormales, pero hoy ya al margen de la clarividencia, que como decíamos hace unos días, comentaba los últimos fenómenos que de ella se derivaban. Hablábamos de la teleradiagnosis, de la radiodiagnosis, etcétera. Se explicaron consecuentemente y ya se dieron las definiciones. Entonces creo que es hora de entrar en los restantes fenómenos parapsíquicos que nos ocupan, que concretamente nos van a ocupar en el día de hoy. Yo creo que sin más deberíamos empezar a explicar pues uno de los fenómenos más controvertidos, que tiene que ver con castillos en ruinas, con fenómenos de encantamiento, y que se trata de la evidencia o apariciones. Sebastián nos va a hablar de ello. Sí, hola, buenas noches. Vamos a empezar el espacio de hoy comentando qué sucesos o qué acontecimientos ocurren dentro del fenómeno denominado como evidencia o apariciones. Debemos recordar a todos ustedes que todavía seguimos dentro del campo de los fenómenos parapsíquicos, y recuerdo que eran aquellos fenómenos que se producían mediante la percepción directa del mundo exterior, pero sin que mediase ningún tipo de órgano sensorial, es decir, solamente producido por una fuerza psíquica que no se puede explicar. Entonces, decirles a ustedes que la primera palabra de hoy, el primer término, como decía anteriormente, va a ser videncia y apariciones. ¿A qué denominamos videncia o apariciones? Decir que es la visualización de apariciones en un lugar donde anteriormente, siempre que ocurra en el pasado, han ocurrido hechos sangrientos, fenómenos luctuosos, de muertes drásticas, y que, eso sí, que quede muy claro, son siempre comprobados a posteriori, de forma histórica y metódica. Decir también que se trataría de una potente impregnación psíquica del lugar. Este lugar, como repetimos, ya bien puede ser un castillo, una casa o cualquier tipo de lugar indeterminado. Como digo, en este lugar es en donde se ha producido hechos que ocurrieron anteriormente y que permiten al sujeto, que por supuesto tiene facultad de visión, captar estas impregnaciones y, por qué no, visualizar también pues cualquier tipo de espectro o figura fantasmagórica que se pudiera realizar como protagonista de los hechos en cuestión. Entonces, que quede claro que decir que la evidencia o apariciones es el tipo de visión de hechos extraños, paranormales, que tienen relación con el lugar en cuestión. Esto es lo que se conoce normalmente como la teoría, que tiene cierta relación con lo que hemos estudiado anteriormente, es decir, de la impregnación. Entonces, si les parece a ustedes, Luis va a explicar a continuación en qué consiste esta teoría de la impregnación. Además, él lo va a hacer de forma exhaustiva porque conoce el tema muy a fondo y imagino que ustedes lo van a comprender perfectamente. Así que, Luis, cuando quieras, pues empieza a explicar la teoría de la impregnación. Bien, vamos a situarnos en el lugar de los hechos. Esta teoría se denomina hipótesis psicométrica de la psicometría, lo que muy bien Sebastián acaba de explicar. Entonces vamos a suponer que una persona en trance de muerte es capaz de emitir una potencia psíquica o fluido tal que impregnaría el terreno. Esto se llevaría a cabo porque la persona sería invadida antes de morir por el monoideísmo. ¿Qué es el monoideísmo? Se trata de cuando una idea invade nuestra conciencia. Entonces, el sujeto en cuestión, en trance de muerte, emitiría esa potencia psíquica o fluido. Consecuentemente, impregnaría el terreno. Y posteriormente, después, cuando los hechos acontecieran, la persona que se encontrase en el mismo lugar
de los acontecimientos, un viandante, un sujeto en cuestión, captaría esa imagen emitida, esa imagen psicométrica. Creo que se ha explicado con claridad. Es decir, sujeto en trance de muerte emite potencial psíquico o fluido, impregna el terreno, y esta impregnación es captada por el sujeto perceptor, visualizada por él, y por tanto sería un fenómeno de carácter real, aunque sea subjetivo, porque esto no quiere decir que fuera una alucinación, sino que quizá el sujeto lo captaría realmente. Pero en cualquier caso, la teoría viene a decir eso: sujeto emisor, que es en este caso el sujeto en trance de muerte, emite potencial psíquico o fluido, impregna el terreno, y esta impregnación es captada por el sujeto perceptor, cualquier persona que se encuentre cerca del lugar. Vuelvo a repetir, puede ser de carácter alucinatorio o no, dependiendo de los casos. Yo creo que para ilustrar este interesante tema de la evidencia o apariciones, deberíamos contar para todos ustedes dos casos muy concretos y que les van a poner en situación de los hechos. Pues sí, a continuación vamos a relatarles un par de casos ilustrativos en referencia al tema de la evidencia o apariciones relacionadas con lugares que están impregnados psíquicamente por apariciones o por sucesos que acontecieron en época pasada. Hemos de trasladarnos al país de Escocia, dentro de Gran Bretaña. Decirnos que estamos en el castillo de Craig, no lejos de Aberdeen. En este castillo se tiene la visión, se tiene la intención de saber, de conocer, que está encantado, y la gente que vive a su alrededor, con una o más de las visiones que se suelen comprobar, llegan a decir que son escalofriantes. Este gigantesco edificio, hemos de decir que fue terminado a finales del siglo XVI, y desde ese mismo día hasta mediados del siglo XX, es decir, del siglo actual, hacia el año 1970 aproximadamente, fue la casa de una familia, la familia Barnard. Hemos de decir que durante siglos se comenta que en este castillo se ha visto al fantasma de una mujer que solía cruzar una de las habitaciones. Como decimos, la figura fantasmal de esta persona daba la casualidad de que siempre iba vestida con un amplio vestido verde. Pero asimismo, también da la casualidad de que esta visión fantasmagórica se solía mover por toda la habitación, y justamente al llegar al fogón sacaba a un niño del fuego. Hasta aquí, bueno, pues hemos de decir que este hecho pues no tiene tampoco mayor relevancia, puesto que, como sabemos, la mayoría de los castillos o casas antiguas, casas solariegas, pues tienen cierta fama de que existen fantasmas o aparecidos dentro de sus muros. Pero miren ustedes qué curioso. Justamente, unos cuantos años atrás, cuando se decidió realizar unas obras dentro de esta casa, de este castillo, se realizaron unas excavaciones justamente en la sala donde se decía que había esta aparición, este fogón. Y concretamente, justamente se encontró debajo de ella los huesos de un niño y de una mujer, pero, mire qué casualidad, justamente debajo de la chimenea, debajo del fogón. Y a su vez se encontraron unas ciertas vestimentas que, claro está, por el paso de los años estaban todas pues que no se podían calificar, pero que los científicos han dicho que en su día pues tenían cierto color o cierta mezcla de tinte de color verde. Como ustedes comprobarán, ya sí que el hecho pues tiene una relevancia mucho más concreta que si esto no hubiese acontecido. Miren ustedes,
Hay tantas leyendas de castillos encantados que sería imposible, describirlas, ni siquiera un 10% de ellas. Sepan ustedes que de casi todos los castillos de Inglaterra y de Europa se dice que suelen estar encantados y que tras sus muros albergan gran cantidad de fantasmas y de leyendas antiguas. Leyendas que albergan fantasmas, aparecidos, asesinatos, todo tipo de fenómenos. Los castillos con fantasmas siempre suelen ser víctimas de pasados horrorosos. Y por supuesto decirles que, como todos sabemos, los cavernosos calabozos de la mayoría de los castillos han sido escenarios durante la Edad Media de crueles torturas y violentas muertes, que es, como muy bien decía Luis anteriormente, la causa fundamental de que estas personas en trance de muerte pudieran emitir ese fluido, esa energía que impregnasen pues todo el lugar en el que acontecía este fenómeno. Así que decir que el caso que anteriormente hemos relatado, pues solamente se aparecía una persona, pero hay castillos, hay lugares, salas de casas solariegas en las que se producen infinidad de fantasmas, 10, 20 y todos diferentes. Así que si quieren a continuación, pues Luis pasará a comentarles un caso de un castillo en el que se comenta que ha habido gran cantidad de apariciones. Sí, Sebastián, además de decir incluso que los fenómenos de encantamiento, como tú muy bien decías, no solo son individuales, sino que muy bien pueden ser colectivos, es decir, que pueden ser observados por un sinfín de personas a la vez. Esto tiene que quedar bien claro. Puede ser observado, por ejemplo, el fenómeno por una persona que se encuentra en el lugar de los hechos en ese instante, en ese preciso momento y lugar, y también, como no, todo ello puede ser observado por muchas personas, por un grupo determinado. Ya pasando al siguiente caso, es muy curioso observar cómo en el castillo de Glamis, pronunciado Glamis, y teniendo lugar en el noreste de Escocia, se trataba de una casa habitada, parece ser, por 10 fantasmas, según nos dice el caso en cuestión. Pero hay una visión que es muy escalofriante dentro de este fenómeno que ocurrió en Glamis, y es la del fantasma de una joven que no tenía lengua. Fíjense el dato, que no tenía lengua, que carecía de ella. Parecía ser que ella era vista corriendo por el parque, corriendo por diversos sitios de las estancias, a la vez que encima chillaba, pero ahora viene un dato también muy curioso, a la vez que señalaba su boca sangrante, chillaba y señalaba su boca sangrando constantemente. Bueno, parece ser que en el cercano pueblo de Glamis, pues se cuentan historias acerca del fantasma de Malcolm II, un rey de Escocia que pertenecía al siglo II y que vaga por un cementerio. Después, otro de los fantasmas de Glamis, también de este caso, es el de la alta figura de un lord, por supuesto de un lord inglés. Sí, este lord se encontraba jugando las cartas una noche, y curiosamente el diablo se presentó, desapareciendo los dos entre el humo. Fíjense qué dato más curioso. Es decir, desaparecen ante el humo, tanto el diablo como el lord. Bueno, son casos que por supuesto hay que relatar, pero que están sujetos a la duda, porque lo grave de los fenómenos de encantamiento y poltergeist, más de los fenómenos de encantamiento, es que no se puede llegar in situ al lugar de los hechos y estudiar los acontecimientos que han acaecido. Se puede llegar con aparataje técnico, pero los sucesos tuvieron lugar en épocas tan remotas que solamente nos vienen dadas la información por terceras fuentes. No se trata como en el poltergeist, que es un caso actual que puede ocurrir en cualquier vivienda. No, los fenómenos de encantamiento son hechos luctuosos asociados a muertes truculentas y violentas y que acontecieron hace siglos. Entonces, creo que esta es una gran diferencia, ya lo explicaremos en su día, pero es interesante ya comentar el tema. Y yo creo que ya deberíamos pasar al siguiente término, que es la pantomnesia
o hipermnesia. ¿En qué consiste este fenómeno de la pantomnesia? Parece ser que se trata de la facultad de memorizar o recordar los hechos ocurridos a sujetos y registrados en su subconsciente a nivel sensorial o extrasensorial. Entonces, este vendría a ser el fenómeno de la pantomnesia. La forma de memorizar o recordar los hechos ocurridos a sujetos, pero que estuvieran registrados en su subconsciente a nivel sensorial, o incluso extrasensorial. De ahí que formen parte de los fenómenos parapsíquicos englobados dentro de la parapsicología científica. Pues sí, Luis, perfectamente decir que este fenómeno de la pantomnesia es un fenómeno que es estudiado actualmente por la moderna psicología dentro del campo de la memoria. Se considera, en cierto modo, enfermedad de la memoria, puesto que, claro, al recordar cada uno de los lugares o de las situaciones aquecidas, pues por supuesto en la vida actual, pero es que también teorías dicen que esta facultad de la memoria también puede albergar conocimientos y situaciones que han vivido nuestros progenitores, incluso nuestros ascendentes, en varias generaciones. Entonces, como ustedes pueden comprobar, pues este fenómeno tiene gran relevancia en nuestros días, más aún cuando todos, pues decirles que casi lo hemos vivido muchas veces. ¿Quién no ha estado alguna vez en algún sitio y ha comentado, pero sí, yo creo que he estado aquí anteriormente? Este fenómeno no es más que un fenómeno de la memoria, fenómeno llamado como pantomnesia. También debemos de decir que es conocido en los términos de parapsicología como el déjà vu, que es una expresión francesa que quiere decir lo ya vivido. Por supuesto que no lo hemos vivido en nuestra vida normal, sino que, bueno, estas teorías dicen que es de vidas anteriores de nuestros progenitores. Los espiritistas ya lo aducen a reencarnación, que sería un tema mucho más profundo de investigar, tratar, que no entramos ahora en ello en cuestión, el tema de la reencarnación. Decir por aquí también, por ejemplo, que muchas veces conocemos a una persona que anteriormente no hemos tenido ningún punto de contacto con ella, y cuando estamos hablando en ese momento, en cualquier estancia, en cualquier habitación, vemos cómo esa situación idéntica nos parece que la hemos vivido anteriormente en otra situación, cuando jamás hemos estado en ese lugar. Entonces, esto es, como digo, el fenómeno dentro de parapsicología conocido como déjà vu, lo ya vivido, y dentro del estudio de la psicología en el campo de la memoria, como la pantomnesia, facultad de recordar hechos que han acaecido anteriormente y que nosotros los creemos verlos de hecho real, como que de hecho ocurren en la realidad. Sí, efectivamente, y además esto se da muchas veces en los estados de ensoñación, cuando el sujeto accede a otros planos. Y es cuando el sujeto recuerda o memoriza en su subconsciente hechos que han acontecido o que están incluso por acontecer, y que él mismo dice, yo he estado precisamente en este lugar, y después se da cuenta de que ha estado en un lugar parecido, similar. Entonces estos recuerdos también se dan muchas veces en el estado de ensoñación. Bien, si a ustedes les parece, vamos a continuar dentro de la terminología de los fenómenos parapsíquicos, no canso de repetirlo, fenómenos parapsíquicos de la mente, y entramos dentro de un término que es amplio y elocuente, el término de la regresión. Miren ustedes, este fenómeno generalmente se suele provocar, y vamos, con cierta normalidad, siempre en estado hipnótico. Hablar de regresión y hablar de hipnosis va totalmente relacionado, puesto que no se puede realizar ningún tipo de regresión si no es dentro de un trance hipnótico. Tenemos que decir que en cierto modo también se parece a la pantomnesia, claro está, con la diferencia de que en este caso no solo se recuerdan, sino que incluso se reviven todas las experiencias del pasado y se vuelven a experimentar pues las emociones que han sido inherentes a las vivencias. Este fenómeno de la regresión hemos de decir que debe ser dirigido siempre por otra persona, pues de lo contrario y sin control se pueden producir trastornos que pueden llegar a perturbar nuestras facultades psíquicas. La importancia de la regresión radica en que se vive, se siente, se recuerda y se piensa exactamente igual a como lo hacía la persona en la época en que se revive. No es igual que la pantomnesia, en la cual se imaginaba. Aquí no, aquí se vive exactamente igual.
sin diferencia alguna. Este estado pues puede llevarse hasta las últimas consecuencias, poniendo al sujeto que está investigando en situaciones y en estados incluso intrauterinos, periuterinos y prenatales, lo cual pues es de verdad un fenómeno que es muy fácil de ver cuando ustedes están presentes en una sesión de hipnosis. Decir que dentro de este fenómeno, pues claro está, al estar en estos periodos de estados intrauterinos, incluso prenatales, se puede ver cómo la persona a la que se está hipnotizando adopta posturas que son propias de antes de nacer, ¿verdad, Luis? Sí. Además, este fenómeno es lo que pone en tela de juicio si es real o no el hecho de que el sujeto se encuentre en estos estados de regresión. Da que pensar a muchos parapsicólogos sobre ello, porque al adoptar estas posturas intrauterinas se cree, o posturas fetales, se tiene el conocimiento de que el hecho ocurre realmente, que la persona está viviendo ese pasado, incluso vidas anteriores, por lo cual habría que enlazar o la posibilidad de establecer un nexo de unión entre la reencarnación, entre posturas reencarnacionistas, que por supuesto son teorías que no se basan en hechos científicos, pero que bueno, hay que tenerlas en cuenta, y asociarlo ello a la regresión hipnótica, porque hay personas que incluso viven no ya posturas fetales, sino mucho antes, es decir, pasados remotos, incluso de otras personas, vivencias extracorporales ajenas a esa persona. Yo creo que este es un fenómeno muy a tener en cuenta. También decir para todos ustedes, y que nadie se llame a engaño, que la hipnosis no reviste ningún peligro, en contra de lo que se puede suponer. El trance hipnótico no es más que un trance que, bueno, de llegar a trance profundo desembocaría en un sueño fisiológico. Eso sí, tiene que estar dirigido por un terapeuta, por un hipnólogo, por un sofrólogo o por una persona que sepa realmente lo que está haciendo en ese momento. O sea, someter a un sujeto a un estado de trance profundo o a los distintos estados de relajación. Pero que, en resumidas cuentas, la hipnosis no reviste graves peligros como se ha intentado decir a lo largo de la historia. Muchas personas han comentado, bueno, la hipnosis es muy peligrosa, no se hipnotice, que no se hagan prácticas de hipnosis, que no se realicen. No, la hipnosis no reviste peligro alguno. Por supuesto que sí, debe de estar dirigida por una persona que sepa conscientemente lo que está realizando, por un médico también. Además, cuidado, la hipnosis se practica incluso en odontología, todo hay que decirlo, para relajar al sujeto y sustituir esta relajación por la anestesia por esta relajación, perdón. Sí, ello es muy curioso. Además, mire, decirles a ustedes que cuando se realiza una sesión de hipnosis y se tiende la regresión del sujeto, pues el sujeto que dirige la sesión, el hipnotizador, empieza a decirle al sujeto hipnotizado que regrese, pues, por ejemplo, 3-4 años atrás en sus vivencias, incluso 20 años, una cantidad de años, hasta que llega, como decimos, a periodos incluso de su propio nacimiento, antes de nacer, incluso periodos, como decimos, intrauterinos. Y miren ustedes qué curioso, cuando se le dice al sujeto que nos cuente vivencias en su periodo dentro del vientre de la madre, adopta una postura fetal, es decir, que encoge los brazos, las rodillas, como si estuviese dentro del líquido amniótico. Incluso, qué curioso, llega a introducir en su boca el dedo pulgar, a chuparse el dedo, lo que hacen generalmente los niños de corta edad, o como se han encontrado incluso con fotografías prenatales de niños que aún todavía no han nacido. Entonces tenemos que decirle que cuando se produce este fenómeno de la regresión, se provoca en el sujeto que se está hipnotizando la pantomnesia anteriormente
comentada. Es decir, durante esta sesión, pues este sujeto hablaría de vidas anteriores a la actual incluso de otros siglos, de otras existencias y miren ustedes qué curioso, de otros mundos. Sí, y también hay que decir que la hipnosis, cuidado, no demuestra absolutamente nada con estas regresiones y con estos estados de relajación profunda. Que quede muy claro que el sujeto bajo el trance hipnótico puede estar fabulando todo y absolutamente todo lo que quiera. Lo que ocurre es que esta disyuntiva pues sigue sin conocerse en su totalidad, pero vamos, se supone que el sujeto fabula en el trance hipnótico. Entonces, bueno, ahí está la disyuntiva entre intentar esclarecer si el sujeto realmente está viviendo hechos concretos que han existido en épocas pasadas, incluso de vidas anteriores, incluso de otros sujetos de siglos pasados, y si realmente el fenómeno es un fraude porque el sujeto está mintiendo durante el trance hipnótico, está fabulando. Se cree que bueno, que la fabulación tiene lugar. Sí, también tenemos que decir que cuando se realiza este tipo de sesiones, de experimentos, se obtiene una gran cantidad de datos e informaciones que suelen ser fascinantes. La verdad es que estos datos a veces pueden ser incluso comprobados científicamente, puesto que la historia no lo refrenda, pero otras veces suelen ser, como muy bien ha dicho Luis, totalmente falsos. Por lo cual tenemos que decir que ni podemos ni tampoco no debemos de afirmar el fenómeno de que la reencarnación sea real. Por supuesto que, miren ustedes, dentro de parapsicología hablar de reencarnación está reñido, puesto que tenemos gran cantidad de teorías y de hipótesis que pueden explicar con otro tipo de medios el fenómeno que se produce dentro de la reencarnación. Como decimos, no se puede negar tampoco a priori, puesto que el sujeto, como puede exteriorizar el fenómeno de la pantomnesia, pues también se puede producir dentro de su inconsciente colectivo. Claro está, decir que, como muy bien ha dicho Luis anteriormente, estos fenómenos suelen siempre ser realizados e investigados con una amplia visión desde el punto de vista médico, que no sea solamente al libre albedrío.